En Contexto. En Contexto. Muy trabajoso, con atraso, con seguramente mucho problema a resolver, pero ya en el aire fue el debut, el arranque, el inicio de Alas Uruguay el pasado jueves, evento al que tuvimos la fortuna de asistir allí en el aeropuerto de Carrasco. De allí partió el primer vuelo rumbo a Asunción del Paraguay, un vuelo, más que nada promocional, que tenía incluso la pasada por Punta del Este y luego terminaba en Montevideo, algo que no va a formar parte de los circuitos habituales, pero que cumplía con ese rol, ¿no? De mostrar la operativa. Todos vimos las fotos de ese bautismo ceremonial del avión, tanto en Carrasco como en el aeropuerto de Asunción y en Laguna del Sauce. Claramente el objetivo era, mostrar que la aerolínea está en marcha, está volando, y a partir de allí arranca un nuevo proceso. La incorporación de Alas Uruguay tiene, en una mirada más contextual, una significación bastante más fuerte, porque la conectividad que nunca había terminado de restablecerse entre nuestro país y el resto de la región, conectividad aérea, puede ahora sí tomar un camino de recuperación. Pero en realidad la idea es que de esto hablen quienes saben y no nosotros, que no somos más que observadores de algunos datos de la realidad. Le vamos a pedir una mano. Ya estuvo con nosotros en estudios en su momento, hablando básicamente de estos temas, a Alejandro Espera, consultor asociado, licenciado en comunicaciones, con experiencia en comunicación corporativa, asesor y consultor en certificación de operador aéreo en Ecuador y en Uruguay, y un largo currículum que sería muy extenso leer ahora, pero sobre todo alguien que nos ha dado una mano para entender de qué va este asunto de la conectividad aérea. Alejandro, buen día. Buen día, Gustavo. Un placer, como siempre, estar atentos a toda la evolución de la conectividad aquí en Uruguay, que está teniendo buenos cambios últimamente. Buenos cambios, ¿no? Creo que podemos empezar por ahí. La llegada de Alas Uruguay es vista con resistencia por mucha gente, por la manera en la que se financia la empresa, por los recursos que el fondo, es un fondo público, ha puesto allí, pero lo cierto es que en una mirada país es una gran noticia. Sin dudas, es una gran noticia. También hay un tema respecto a la aviación y cómo hay que mirarla. Hablábamos el otro día, justamente cuando nos encontramos en la ceremonia de inauguración oficial de Alas Uruguay, respecto a cómo las están encarando las compañías del Golfo, que son un poco las líderes hoy en el mundo. Ellos hacen mediciones reales de cómo vuelve la inversión que generan en las aerolíneas, cómo vuelve en las distintas aportes económicos al país. Y creo que es eso la tendencia que debería seguir el Uruguay para demostrar que realmente una aerolínea es estratégica y es necesaria para un país, más allá de los efectos cortoplacistas o los efectos de la gente o de los pasajeros que viven esa realidad de viajes corporativos, que son los viajes donde se gastan más a nivel directo y a nivel indirecto y a nivel inducido. O sea, hay una cantidad de formas de medir esto, y eso es un poco lo que debería apuntar el Uruguay, a mostrar esos números, a transparentarlos y a darse cuenta que, por ejemplo, el caso de Copa Airlines en Panamá, para hacer algo más cercano, le aporta a su economía el 4% del PBI. O sea, un número más que importante. Entonces, por ahí va un poco el tema de por qué una aerolínea nacional de referencia, una aerolínea que esté apoyada en cierta forma por el Estado, aunque en este caso Alas Uruguay, es importante decirlo, es una sociedad anónima totalmente privada que inicia sus operaciones con un fondo, en este caso público, pero realmente es una línea de crédito que tiene un repago y tiene un plazo como cualquier préstamo bancario. Entonces, la autonomía de la empresa sí va a estar permanentemente como ha sido hasta el momento. De hecho, una de las muestras más claras de todo esto ha sido el proceso de certificación en la Dirección Nacional de Aviación Civil. O sea, en definitiva, se cumplieron todos los requisitos, hubo una extensión de esos plazos porque, había determinados requisitos incluso a nivel reglamentarios, con cambios que hubo a partir del 2014, la incorporación de lo que se llaman LAR, que son las reglamentaciones latinoamericanas. Entonces, eso llevó a un proceso que se fue extendiendo en el tiempo y se concretó finalmente en octubre. En octubre Alas Uruguay obtuvo ese AOC, que le llaman el certificado de operador aéreo,
para luego poner en marcha sus aviones, y recién ahora se pudo realizar el primer vuelo comercial. O sea que aquí estamos hablando de temas de seguridad, estamos hablando de temas muy estrictos y de reglamentaciones internacionales. Sí. Temas de seguridad y temas de reglamentación que, más allá de lo que se dijo y de algún tema de papeles, de burocracia, está sumamente contemplado en la operativa de la empresa, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad, la reglamentación siempre va de la mano de lo que es la actividad aérea. Es una actividad muy regulada, realmente tiene niveles de regulación que son muy específicos además y muy técnicos, y que abarcan todas las áreas. Y incluso eso se puede elevar esa vara de seguridad, que habitualmente es lo que hace la industria. Todas aquellas aerolíneas que forman parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que es IATA, tienen una auditoría que se llama IOSA, que deben pasar, que deben atravesar de manera cada 2 años, que establece normas que mejoran incluso esa calidad de seguridad operacional. Y eso se refleja en la tasa de accidentes, en que se reduce a la mitad. Si hablamos más o menos de un accidente cada 4 millones de vuelos, que es el último dato que hay del año 2015, tenemos que todas aquellas aerolíneas que forman parte de la IATA tienen una tasa de 1 cada 8 millones de vuelos. Entonces, evidentemente, la reglamentación está en un nivel, pero a su vez las compañías voluntariamente quieren cumplir requisitos más estrictos y logran mejorar esos niveles de seguridad. Está bien. Alejandro, te subiste al vuelo, fuiste hasta Asunción, volviste vía Punta del Este, y te quiero preguntar primero que nada por una de las cosas que tal vez no está en la primera línea, pero que me parece cuando uno se sube al avión, al Boeing de Alas Uruguay, lo encuentra como un diferencial. ¿Son más cómodos? ¿Se nota esa menor cantidad de asientos y la diferencia como para poder estirar las piernas? Sí, totalmente. Sin lugar a dudas, Alas Uruguay en este momento está teniendo el pitch más importante, se llama el pitch, ¿no? La distancia entre asientos, que es la más grande de la región. O sea, de todas las aerolíneas que operan en el aeropuerto de Carrasco, bueno, Alas tiene un poco más de pitch, ese poquito más es el 10%, y en un lugar tan confinado y tan apretado como generalmente son los aviones, se nota, realmente son, especialmente la gente más alta lo nota, ¿no? Obviamente. Claro. Además está la gran novedad con la que nos encontramos todos los que participamos del evento, bueno, de ese vuelo inaugural, que Alas modificó no solo el espacio entre asientos, sino que además hizo un recambio absoluto de todos los asientos. Entonces, llegabas al avión y realmente parecía un avión con olor a nuevo, ¿no? Un avión absolutamente nuevo, con butacas de cuero y muy agradable. Bueno, ni que hablar que el servicio a bordo fue muy cuidado, con un servicio apuntando a alimentos sanos y naturales, que de alguna forma también apuntan a mejorar el jet lag, ¿no? Esa sensación que uno tiene cuando vuela, que después se mezclan una cantidad de factores y termina en una sensación bastante desagradable. Bueno, aquí desde ese lado se está apuntando también a brindar una alimentación simple pero natural. Está bien. Ya lo más general, ¿qué tal estuvo ese vuelo? Bueno, fue un vuelo muy emotivo, evidentemente, hubo alusión al expresidente de Alas Uruguay, César Iroldi, que bueno, falleciera en diciembre del año pasado, y realmente la gente lo siente como que está su alma presente en los aviones, ¿no? Si bien la sensación a nivel de lo que es el equipo de Alas Uruguay fue de que realmente les hubiera encantado que César hubiera visto esos primeros vuelos, pero bueno, está ahora sí acompañando a la gente y se vivió con mucha emoción ese momento. Por supuesto que todas las distintas bases a las que se voló, en este caso Asunción y a Punta del Este, contribuyeron para subir esos niveles de emoción, con los bautismos también pertinentes, con el arco de agua de bomberos y bueno, y con ceremonias también específicas con algunas autoridades, especialmente en Asunción. Bueno, estaban el embajador del Uruguay y una serie de autoridades, hasta el Loco Abreu estuvo también formando parte de ese evento, y bueno, y eso hace que el agasajo también ayude en una instancia que es muy importante para que se empiece a conocer la marca desde otro lugar también. Yo creo que ahí lo importante es que Alas Uruguay empiece a despegarse de una vez de todo lo que es el proyecto anterior, del resabio que dejó un mal sabor de Pluna,
y esa cuestión de qué son los ex trabajadores. Creo que los ex trabajadores sí han logrado una meta, un primer objetivo muy ambicioso y muy importante, que es poner en marcha una aerolínea desde cero. Pero bueno, ahora hay que capitalizar eso. Justamente Alas Uruguay es una compañía nueva y que intenta reconvertir la conectividad y darle al país una regulación tarifaria que hasta ahora estaba en niveles bastante altos. Está bien. Estaba repasando recién la página web, la de venta de pasajes de Alas Uruguay, y bueno, claramente para este fin de semana ya aparece no solo incorporada el destino Aeroparque, sino una grilla muy interesante de vuelos para el fin de semana a Aeroparque Punta del Este. Y ahí volvemos un poco a lo que decías vos al arranque. El objetivo país tal vez se suba arriba del de la aerolínea. Mientras más cómodos podamos traer a los turistas, bueno, con más ganas van a venir. Por supuesto, el turismo en Punta del Este, bueno, ni que hablar que es de las cosas más importantes que suceden en lo que es el año turístico del Uruguay, por llamarlo de alguna forma, y lo que es el turismo sol y playa. Es una señal muy positiva que Alas Uruguay empiece a operar. Quizás los tiempos no fueron los ideales, porque hubiera sido mejor que empezara, bueno, con el comienzo de la temporada, pero ya es un actor que es real, que va a estar funcionando, y que de cara a lo que es también después la desestacionalización un poco del balneario, ¿no? A través del centro de convenciones de Maldonado, que se está creando, y bueno, va a ser evidentemente un lugar donde va a haber muchísimos eventos. Yo creo que ahí va a ser un claro socio estratégico necesario para poder llevar la gente de todas partes del mundo de manera directa, ¿no? Está bien. ¿Qué es lo que le agrega a lo de Alas Uruguay la posibilidad de que pronto también tengamos alguna ruta nueva cubierta por Amazonas? En realidad la conectividad es una cosa que va modificándose a lo largo del tiempo en base a la oferta y demanda. Lo que está pasando en este momento es que Alas entra en un mercado que, por supuesto, tiene sus competidores. Uno de ellos es Amazonas, con la ruta a Asunción, que en este momento ya está operando. Ellos están haciendo 2 vuelos diarios. Eso se traduce en unos 70.000 pasajeros anuales, o por lo menos butacas disponibles anuales. Alas, con su vuelo diario, va a introducir unas 100.000 más. Lo que estamos hablando de unas 170.000 anuales. Entonces, ¿qué pasa con esto? En la ruta Asunción hay unos 48.000 turistas que llegan de Paraguay, según datos del Ministerio de Turismo. Entonces, bueno, hay que generar, evidentemente, mejoras para que ese flujo aumente. Estamos hablando que solamente en avión va a haber una disponibilidad triplicada de asientos. Entonces, si bien Paraguay está en este momento viviendo una situación similar a la del Uruguay en los últimos años, de un crecimiento muy grande, con niveles de crecimiento de 2 dígitos, bueno, hay que intensificar esas relaciones comerciales para que sea necesario un tráfico corporativo importante entre ambos puntos. Después, bueno, en las distintas rutas, por supuesto en Aeroparque también está la competencia con Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas ha sido también, de alguna forma, ha ido acompasando este proceso para Alas Uruguay, brindando apertura a través del gremio de pilotos, fundamentalmente, que es APLA. Y bueno, con la nueva asunción del gobierno de Macri, afortunadamente se destrabó muy rápidamente el tema de las frecuencias, de la solicitud de frecuencias y posterior autorización, y en este momento ya están establecidas. Es un mercado muy interesante. El mercado del Río de la Plata global es de unos 4 millones de pasajeros por año. Esto es un dato muy interesante a nivel estamos hablando de la suma de fluvial, terrestre y aéreo, ¿no? El aéreo representa más o menos el 8% de eso, que es bastante bajo, pero lo interesante de esto es que a nivel mundial, las aerolíneas que vuelan, digamos, tramos de 500 millas náuticas, que más o menos el tramo que une estos dos puntos, representan el 35% del tráfico aéreo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una posibilidad de crecimiento muy importante en ese segmento. O sea, si estamos hablando del 35% de 4 millones, serían más o menos 1,5 millones de pasajeros que estarían en condiciones teóricas, ¿no? Que sería la media a nivel mundial que trasladan las aerolíneas. O sea, que ahí hay un mercado de 1,5 millones de personas para las dos compañías que operen ese tramo.
O sea que realmente hay espacio para crecer. Alas en su plan de negocios maneja unos 5 vuelos diarios, que es más o menos unos 480.000 asientos disponibles por año en esa ruta, pero estamos hablando de que podría hasta triplicarse si se hicieran las cosas muy bien, O sea que yo digo muchas veces que es la frutillita de la torta el puente aéreo, ¿no? Porque evidentemente es donde hay más flujo, especialmente de pasajeros corporativos, que son los necesarios para impulsar justamente todo esto de cómo retorna la inversión en una aerolínea a los distintos sistemas o medios del país. Y está claro. Alejandro, vos hablabas, y lo incluyen ustedes en el informe, el dato de capital de trabajo de esa línea de crédito del Fondes con el que se ha constituido Alas Uruguay, esos 15 millones de dólares, de los cuales hubo que gastar muchos fuera de previsión por lo que fue lo extenso del proceso, por las demoras, imprevistos y demás, no importa cuál es el origen, algunas fueron propias y otras ajenas. La evolución típica de un negocio como el que plantea Alas Uruguay, ¿les puede dar un sofocón por estos gastos extras o pensás que bueno, la ruta, los destinos elegidos y demás funcionarán rápidamente? Mira, Gustavo, yo estuve siguiendo muy de cerca una certificación muy reciente que tuvo lugar en los Estados Unidos a través de un revival de una compañía que se llama Eastern, que volaba en la década del 80 y después había quedado había cerrado y había quedado la marca un poco en suspenso. Un grupo norteamericano que la adquirió y comenzaron un proceso de certificación muy similar al de Alas Uruguay, porque tenía el proyecto, por lo menos arrancaba con 3 aviones Boeing 737 de una serie más nueva, pero en definitiva era el mismo avión, y pretendían empezar también volando charter para después empezar con vuelos regulares. Y realmente tuve la posibilidad de acceder a los números y a todo lo que fue la planificación que ellos vivieron. Ellos más o menos tenían planificado cumplir su proceso de certificación en un año, y en ese año se veía todo el flujo de cómo, digamos, iba evolucionando y cuándo entraban los aviones, cuándo entraba la capacitación y demás. Todo ese proceso insumía en el orden de los 8 a 12 millones de dólares. Finalmente, ¿qué pasó? En mayo del año pasado, Eastern certificó, cumplió el proceso en 14 meses y gastó unos 11 millones de dólares. O sea que en definitiva, y estamos hablando de un proceso de americanos contra americanos, ¿no? Sí. Que en ese sentido, evidentemente la forma de trabajo es bastante diferente a la idiosincrasia uruguaya. Entonces, si vemos el tema en forma comparativa, no sería tampoco tan lejano el proceso que vivió Alas, más allá de estos plazos que se tuvieron que extender. Claro. En realidad, sí, pasaron algunos meses más, de repente 3 o 4 meses más para cumplir la certificación. Eso llevó a que de repente algunos cursos que ya se habían brindado a nivel técnico con pilotos y tripulantes de cabina tuvieran que ser reciclados, ¿no? O sea, o realizados nuevamente, un refresco, pero en definitiva no dista mucho de lo que es la media de la industria. Entonces, evidentemente el problema para adelante sí es que la financiación que existe hoy es una financiación limitada. Habrá que ver la forma de que se mueva la compañía para lograr nuevas inversiones y que sea algo más atractivo para poder continuar el proceso de inversión, como digo. Claro. Esto es una inversión en una compañía para que vuelva por otra vía, ¿no? Porque hay otra inversión y es por acá por donde quiero ir terminando. Alejandro, vos tenés una actividad en pocos minutos y que es la de entrar al mercado con un precio atractivo. Si bien no vamos a tener, creo yo, una guerra de tarifas, lo cierto es que Alas Uruguay entró con precios bastante por debajo de los de la competencia. Iremos seguramente rumbo a un sinceramiento tarifario en la región, por lo menos en el puente aéreo y algunos otros destinos, pero eso te pega en las cuentas, indudablemente. Sin lugar a dudas, especialmente en la forma en que hoy se compran los pasajes. Muchas veces los pasajeros, por ejemplo, antes de comprar un pasaje, habitualmente visitan sitios web. Claro. Muchos de esos sitios web lo que hacen son buscadores básicamente de tarifas. En realidad no entran en los sitios de las compañías, sino en buscadores de tarifas. Entonces, eso hace que en el top terminen apareciendo las tarifas más baratas y a veces termine pensándose en la aviación como una especie de commodity, o sea, como que no hay muchas diferenciaciones porque de repente si no conozco el nombre de la compañía, pero es barato el precio, igual puedo volar, especialmente en destinos por ahí más exóticos, ¿no? O en lugares donde hay más compañías aéreas operando. ¿Qué pasa acá?
bueno, obviamente Alas va a comenzar regulando precios por un tema de estrategia, digamos, de lanzamiento, pero evidentemente no es sostenible porque el costo de oportunidad es muy alto. Entonces va a tener que mantener en niveles similares a su competencia, pero eso simplemente la oferta y la demanda, en base a esto que hablamos de la cantidad de asientos disponibles y la cantidad de asientos ocupados, que en definitiva es lo que llamamos el factor de ocupación, va a determinar los niveles de tarifas, cómo se van a ir acomodando, ¿no? Los famosos zapallos en el carro, cómo se van a ir acomodando, claro. En definitiva, sí va a haber una tendencia a la baja, yo creo que en las rutas monopólicas, eso sin lugar a dudas, y en rutas con mayor competencia, bueno, habrá distintas políticas que a los que los pasajeros puedan acceder. Hoy en día, muchas veces en Uruguay por lo menos llegan promociones que dicen, bueno, en 2 horas abrieron pasajes a Estados Unidos por $300. Entonces es una especie de movida viral que la gente se vuelve loca para comprarlo en 2 horas y acceder a ese tipo de pasajes. O sea que hoy en realidad hay muchas técnicas por las cuales las compañías, a través de tema de tarifas y de pasajes baratos, pueden a su vez darse a conocer y integrar estar, digamos, en el mercado de una manera mucho más amigable. Yo creo que igual, detrás de eso, lo más importante es la confianza. Tiene que haber, una compañía aérea tiene que generar confianza, para lo cual es importante no solo lo que brinde a nivel de seguridad, sino también lo que brinde a nivel del relacionamiento con el cliente. La gente quiere sentirse personalizada y ahí creo que hay un valor agregado que hace un poco a la idiosincrasia del uruguayo, de su forma de tratar, en su forma de atender al público, y en una herencia que es positiva de Pluna, que sí tenía y marcaba altos niveles de satisfacción en cuanto a la evaluación del personal, ¿no? Entonces, si se marca esa tendencia, si sigue ese camino, sí despegándose de la idea de lo que era Pluna, pero manteniendo de repente el valor agregado justamente de la buena atención y de la relación con el cliente, yo creo que Alas Uruguay ahí va a poder generar la confianza necesaria para que también tenga un nombre interesante a sostener en el mercado regional. Y la puntualidad también se pondera mucho acá, ¿no? Sin lugar a dudas, la puntualidad es uno de los temas, pero también está relacionada a la regularidad. ¿Y qué es la regularidad? Es poder cumplir con lo prometido. Si yo publico determinada cantidad de vuelos, bueno, realizar esos vuelos, no tener cancelaciones y no tener modificaciones. Por supuesto que es un negocio donde las contingencias o la gestión de contingencias es muy importante. Muchas de esas contingencias tienen que ver con el clima, o sea, tienen que ver con situaciones que son exógenas. Pero hay también una cantidad de contingencias que se pueden manejar dentro de la compañía, y entonces, bueno, ahí es también el factor crítico, cómo responder a ellas, ¿no? El tema del tiempo de reacción, el tema de la solución precisa en el momento justo. Hay mucho para hacer en ese camino. Hay compañías como KLM, por ejemplo, que lo están haciendo de una manera muy proactiva, que de repente si hay una cancelación de un vuelo o un cambio, ya establecen con el cliente cuál es el mejor canal de comunicación, y como sus aviones tienen Wi-Fi a bordo, les mandan un mensaje o un WhatsApp o un Twitter o una comunicación por mail a través directamente de la red Wi-Fi del avión. Entonces, claro. Imagínate, estás por bajarte de un avión en una conexión en Schiphol allá en Holanda, y bueno, y antes de bajarte ya tenés la solución del cambio, claro, que realizó la compañía. Claro, eso es increíble, ¿no? Realmente habla de proactividad. Bueno, quizás acá no tengamos esos elementos tan tecnológicos, pero si mantenemos una buena relación con el cliente se puede lograr la misma eficiencia. Está bien. Alejandro, espera, simplemente recordar que el informe completo, el análisis estratégico de la nueva conectividad está en el sitio web, el Portal de América, lo pueden bajar de allí, en las redes sociales del PDA también, y bueno, seguiremos conversando, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo en que están dadas las condiciones para que Alas Uruguay funcione por su cuenta y a su vez sea una muy buena herramienta para el país. Hay que cuidarla y sobre todo esperar que la gestión esté a la altura, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que hay que darle una carta de crédito, y por encima de todo, como todo buen vendedor, habría que probarla, ¿no? O sea que convocamos a la gente a tener su experiencia personal, a poder realmente empezar a volar. Creo que además es una buena época para hacerlo, porque en realidad justamente en las estrategias de lanzamiento de las compañías, como atacan los precios bajos, es una buena oportunidad desde ese punto de vista. O sea que una escapada a Buenos Aires no le va a venir mal a nadie, una escapada a Asunción tampoco, y bueno, próximamente otros destinos como puede ser San Pablo, Río de Janeiro, Santiago de Chile, que van a ser un poco la conformación de los primeros destinos que va a operar Alas.
Bueno, si me bien esos convenciste. destinos van a demorar. Voy a esperar la oferta Río, me convenciste. Perfecto. Y sí, termina el verano acá y el verano en Río es todo el año. O sea Sí, exactamente. Está un poquito contaminada esa en Guanabara, pero bueno, ya veremos. Y bueno, hay otras cosas también para disfrutar en Río. Una linda caipirinha. Por ejemplo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Alejandro Espera, muchísimas gracias por estos minutos. Gustavo, un placer y bueno, a las órdenes como siempre para seguir hablando de la aeronáutica, que es una pasión para todos los amigos voladores. Exactamente, y es algo que algún día terminaremos de poner en su lugar en cuanto a la importancia que tiene para un país como el nuestro. Totalmente. Gracias, buen día. Chau, chau. Gracias igualmente. Chau, chau.